Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del tercer curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía? Es un gusto estar con ustedes en la Cátedra de Semiótica y la Teoría de la Interpretación. Hoy vamos a hablar de la materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con las ciencias conexas, parte de la obra del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. La materia de la lingüística está constituida, en primer lugar, por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o en decadencia, teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión y algo más aún, como el lenguaje no está las más veces al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos medios que nos permiten conocer los idiomas pretéritos o distantes. La tarea de la lingüística será hacer la descripción y la historia de todas las lenguas de que pueda ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de las familias de lenguas y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia, buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los fenómenos particulares de la historia, deslindarse y definirse ella misma. La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias y unas les dan datos, otras se los toman, los límites que las separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, la lingüística tiene, para diferenciarse cuidadosamente de la etnografía y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documentos, tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia al hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social, pero tendremos entonces que incorporarla a la psicología. Es la pregunta que formula este autor: ¿qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología social? En el fondo, todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los cambios fonéticos, y puesto que la lingüística suministra a la psicología social, tan preciosos datos, por eso indefectiblemente también tiene una relación muy estrecha con esta disciplina. Las conexiones de la lingüística también con la fisiología, que no son tan fáciles de desenredar la relación, es unilateral en el sentido de que el estudio de las lenguas pide aclaraciones a la fisiología de los sonidos, pero no se las proporciona a su vez. En todo caso, la confusión entre las dos disciplinas es imposible. Lo esencial de la lengua es extraño el carácter fonético del signo lingüístico. En cuanto a la fisiología, ya hemos llegado a un acuerdo seguro, es netamente distinta a la lingüística, a pesar de los puntos de contacto de las dos ciencias y de los servicios mutuos que se prestan a ambas ciencias. Y hablando del objeto de la lingüística, la lengua, su definición, cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística. La cuestión es particularmente difícil, ya veremos luego por qué. Limitémonos ahora a hacer comprender esa dificultad. Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar enseguida desde diferentes puntos de vista. No es en la lingüística. Alguien pronuncia la palabra española, por ejemplo, desnudo. Un observador superficial se sentirá tentado de ver en ella un objeto lingüístico concreto, pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente 3 o 4 cosas perfectamente diferentes según la manera de considerarla como sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín, disnudo, etc. Lejos de preceder el objeto del punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto, y además nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior de las otras.
obras. Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que se corresponden sin que la una valga más que gracias a la otra. Ejemplo, las sílabas que se articulan son impresiones acústicas percibidas en el oído, pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales, así como una N no existe más que por la correspondencia de estos dos aspectos. No se puede pues reducir la lengua al sonido ni separar el sonido de la articulación bucal, a la recíproca. No se pueden definir los movimientos de los órganos vocales y se hace abstracción de la impresión acústica, pero admitamos que el sonido sea una cosa simple, entonces que es el sonido el que hace el lenguaje, no es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí misma. El lenguaje tiene un lado individual también y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. Y por último, en cada instante, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. Y siguiendo este fragmento de la obra de Ferdinand Saussure, también vamos a hacer una pequeña distinción entre los términos lenguaje y lengua. A este principio de clasificación se podría objetar que el ejercicio del lenguaje se apoya a una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional que debería quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponerse. Entonces, muy importante esta distinción, ¿verdad?, entre ambos términos. También hablemos un poquito del lugar en donde se desarrolla la lengua y donde tiene que generarse, se da en definitiva en la interacción entre dos o más individuos. Entonces es parte de esta obra que comparto con ustedes. Muchísimas gracias por recibirme, y al término de la observación de este material didáctico también van a acceder a unos materiales que está disponible en esta clase número 8 y luego la tarea. Muchísimas gracias.